Estamos agradecidos y contentos de poder venir a tu casa hoy miércoles, Señor, para poder, Dios mío, elevar ruego, oración, clamor, intercesión delante de tu trono. Por nosotros, por tu iglesia, por el mundo, que tanto, Señor, necesita de ti. Por los países, Señor, a donde quiera, oh Dios, que haya la necesidad de salvación. Ahí, Señor amado, nuestra oración llegue con poder para liberar a aquellos que están todavía atados a los poderes de este siglo. Señor, que tu palabra corra, se riegue a través, Dios mío, de ese instrumento poderoso como es tu iglesia. Oramos por cada ministro, por cada evangelista. Oramos, Señor, Padre eterno, por cada maestro en la doctrina, en la enseñanza bíblica, para que tú, Señor amado, los guardes de todo peligro. Señor, gracias, muchas gracias por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar en esta tarde, como ya es costumbre en nuestro culto. Vamos a cantar un cántico y vamos a decirle al Señor: quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Amén. Hermanos, tomen asiento. Por el amor de Dios, hermanos, pongan sus teléfonos en silenciador. Estamos en un culto de oración al Señor y tenemos que poner, hermanos amados, todo en pausa, porque estamos ahorita delante del Rey, estamos delante del Señor. Así que todo puede esperar, queridos hermanos, porque este es el momento en el cual venimos a darle al Señor toda nuestra devoción, toda nuestra súplica, y tenemos que entregarnos. Amén. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor en esta tarde, y vamos a dar lectura al Salmo número 32. Titula este salmo La dicha del perdón, Salmo número 32. Y damos lectura en esta tarde a este precioso salmo, Salmo de David.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta hora, en este precioso salmo. Vamos a decir algunas cosas importantes, ¿no? Es un salmo, queridos hermanos, de el gran rey David. Nosotros hemos escuchado muchas historias del rey David, pero una de las cosas que la Biblia va a decirnos del rey David, que el rey David fue un ministro, un hombre de Dios, un siervo de Dios con imperfecciones. Hay algunas imperfecciones, ¿no?, que se manifiestan en él. Ustedes sabrán, por ejemplo, cuánto hemos escuchado sobre la batalla de David y Goliat, esa victoria fantástica y ejemplar que muchos, queridos hermanos, en alguna forma hacen figura, ¿no?, entre el más grande y el más chico, entre el más fuerte y el más débil. Pero la realidad es que en ese día el más chico era Goliat y el más débil era Goliat, porque Goliat no estaba enfrentando a David sino a Dios. Y Dios, usando a este hombre, tuvo la victoria, le dio la victoria, y David justamente pues se levantó de una manera extraordinaria en esa batalla. Pero también la Biblia presenta una de las cosas terribles que él hizo. Por ejemplo, vemos que él toma una mujer ajena, siendo el rey, que no le pertenecía, manda matar al marido, ustedes conocen, famoso caso, y luego pues la lleva a vivir, ¿no?, al palacio, y el famoso pecado con Betsabé, que le trajo a él dolor, consecuencia. Vemos nosotros en la historia del rey David que esa situación Dios la castigó, porque Dios castiga pecados, hermanos, y corrige a sus hijos. Cuando nosotros pecamos y no hay corrección, tenemos que tener nosotros temor, porque o Dios está dándonos piola para que la fuerza del castigo sea mayor, o simplemente no estamos nosotros siendo hijos de Dios, porque Dios ama a sus hijos y a sus hijos los disciplina, dice su palabra. Pero aquí David vemos que fue castigado. Tenemos luego también el gran censo, cuando él censa a la nación. No sabemos por qué censó. Tal vez entró en el rey el orgullo de querer contar su ejército, cuántos hombres de guerra tenía. Dios no quería que David confiara en su fuerza, en el número de su caballería, en las armas que tenían, en el número de combatientes, soldados, sino en Dios. Y eso trajo malestar, trajo un problema a la nación. El gran ángel destructor vino y arrasó con una serie de israelitas allí. Y bueno, entonces David es un hombre, hermano, que conocía muy bien el perdón de Dios, ¿no?
Y eso, queridos hermanos, lo ha transcrito aquí en este salmo. En esencia, este salmo habla de el pecado, cuando se lo comete, cuando se peca. El pecado es algo grave, hermano, muy grave. Cuando se peca contra Dios, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que dice la Biblia, no nos podemos burlar de Dios, no nos podemos burlar de Dios, no nos podemos burlar del Señor. Dice el libro de los Gálatas, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, en esta situación, hay un principio de vida, ¿no? Lo que sembramos, recogemos. Dios le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios le dijo, cosecharon, dice, vientos y recogieron, perdón, sembraron vientos y recogieron o cosecharon tempestades, le dijo a la nación. Imagínense, sembraron vientos y cosecharon tempestades. Y también la Biblia habla por medio de Moisés que el pecado tarde que temprano nos alcanza. Entonces, hermanos, amados, el pecado es algo muy serio. El pecado es algo muy serio. Lamentablemente, en estos tiempos se enfatiza mucho a la gracia, a la misericordia. Y lamentablemente eso trae lo que se llama, hablando en términos teológicos, bíblicos, la famosa teoría de la liberación, o sea, de libertinaje. Pensamos que porque Dios es bueno, tiene misericordia, perdona, podemos seguir pecando. Y creemos que la gracia es licencia para pecar. Y hacemos de la gracia desgracia. Y no es así. Dios nos ha dado a nosotros la enseñanza bíblica de que todos aquellos personajes bíblicos que pecaron, que fueron hombres de fe, vino el hacha, vino inmediatamente el castigo divino. ¿En qué momento, en qué tiempo? Nosotros no lo podemos decir, pero Dios es un Dios que tarde que temprano castiga y Él no tiene hora ni día, sino que Él sabe cómo llevar adelante esta situación. Lamentablemente el ser humano se olvida, ¿no?, de esto, de que Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo y piensa que se puede vivir así. El salmista nos da a nosotros aquí una anatomía de lo que se debe de hacer, un croquis de lo que se debe realizar cuando se peca y todo el alcance que tiene el pecado en nuestras vidas en este salmo. Comienza con una declaración, con una conclusión. La conclusión que da aquí el salmista es que hay una gran dicha. La palabra bienaventurado, ya la vimos el día domingo, significa bendición, significa doble dicha, significa felicidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y aquel que se le ha perdonado, dice aquí el salmista, es muy feliz, es bendecido. Bienaventurado el hombre, dice el versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lamentablemente el hombre no puede estar en esta posición, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Nosotros, toda la humanidad ha pecado. Nosotros no podemos atribuirnos esto. Nuestro perdón de nuestros pecados se basa en la suplantación de Jesucristo por nosotros, en la sustitución de Cristo por nosotros. Hay lo que se conoce como la famosa doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituye en la cruz. Él paga por el castigo de nuestros pecados y a cambio nos da su justicia. Entonces, nosotros recibimos una justicia imputada, la de Cristo. Por eso nosotros no podemos decir que de manera normal, de manera natural,
caemos en esta categoría. Pero, aún así, siendo que nuestra justicia y nuestro perdón es imputado, hay una dicha, hay una bendición. Tal es así que dice que Jehová, nuestro Dios, cuando nosotros hemos creído a Cristo y hemos aceptado ese sacrificio, dice, nos ve como que nunca hemos pecado, como que nunca en nosotros ha habido un engaño. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que estar en Cristo. Estar en Cristo es estar cubierto. Estar en Cristo es recibir de Él la gracia maravillosa del perdón, de la restauración, de la misericordia. Pero si no estamos en Cristo y aún así seguimos pecando, entonces es una situación grave, crítica. Dice, mientras callé, el versículo 3, léalo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí viene, hermanos amados, a declarar y a dar testimonio de David de lo que pasó cuando él, viviendo en pecado, tenía guardado su pecado ante Dios, no lo había presentado, no lo había traído. Y él dice, se envejecieron mis huesos, dice. Esa palabra que él utiliza aquí, se envejecieron mis huesos, habla como de un dolor interno, como una falencia que le vino por dentro a él. Él no se sentía bien, porque, hermanos amados, había pecado contra Dios y él sabía lo que estaba pasando. Y ese era un dolor diario, ¿no? Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, la mano, escúchame, la mano, mira mi mano, mírame, mira mi mano, la mano disciplinadora de Dios estaba golpeando al rey David todos los días. No le salían bien las cosas. Emprendía una empresa y no le salía bien. Emprendía un negocio y no le salía bien. Su casa era un desorden. Sus hijos comenzaron a hacer cosas que agravaron su corazón. Trajeron dolor a su vida. El gobierno que él ejercía como rey estaba mal. La nación de Israel estaba chueca. Los sacerdotes ministraban en la casa de Jehová, pero Dios no estaba ahí. Porque el gobierno, el gobernante, la cabeza del reino estaba mal, porque su pecado había sido escondido, guardado, lo había mantenido él escondido, y entonces todo esto vino. Esto, hermanos amados, es serio, porque tanto es esto normal para un ser humano como para una nación. Dios castiga naciones, Dios castiga pueblos, cuando los hombres de esos pueblos no se enmiendan y no buscan perdón de Dios. El asunto es, hermano, que es asunto de esperar nada más. Entonces dice el versículo 5, mira, aquí comienza entonces la liberación, ¿no? ¿Cuál es el paso a seguir cuando tú has pecado? Ahora, hablemos de por qué se peca. Se peca por debilidad. Eres débil, humanamente hablando, eres débil. Tu carne te hace pecar. Eres desconocedor de muchos mandamientos de Dios. De pronto, al final, pecas por omisión. No sabes lo que es bueno y pecas. Eso es omisión. Pero otras veces pecas sabiendo. Y esos pecados se catalogan como pecados de rebelión. Pero también se peca sin saber. Tú no sabes que has pecado, pero Dios lo sabe, porque Dios es santísimo. Tú piensas que estás bien, pero tú has pecado. Entonces, el pecado es una situación grave para el cristiano. Queremos nosotros bendición de Dios, queremos nosotros que nuestros hijos, hermanos, busquen la senda de Dios, nuestra familia busquen la senda de Dios, la iglesia crezca, nuestra vida cambie. Tenemos que ver el pecado de nuestras vidas. Y para eso, Dios ha dejado un camino que es la confesión. Tenemos que confesar. El culto de oración que se hace cada miércoles es para eso. Tenemos que confesar pecados. No podemos pasar la vida cargando en nuestras vidas pecados sin confesar. Hemos pecado, hemos agraviado, hemos insultado,
hemos hecho lo que Dios no le agrada, violando sus mandamientos, en fin, hemos hecho de todo. Pero si nosotros no venimos y confesamos delante de Dios nuestro pecado, nuestra culpa, entonces tenemos problemas con Dios. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una de las cosas maravillosas, es que Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios desea, Dios anhela que nosotros nos confesemos. Dios no quiere que tú guardes el pecado y vengas aquí a la iglesia y vivas como un hipócrita. Vienes a la iglesia, entras y te vas y sigues con tu pecado escondido. Escondido en tu imaginación, pero para Dios no. Nada está escondido para Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, nada escapa de la mirada escudriñadora de Dios. El problema está que tú lo vas a llevar, porque ya miras lo que hace el pecado. Te enferma, te mata, no solamente a ti, a la gente que te rodea, personas que tú amas, gente inocente sufre por tu pecado. David lo sabía muy bien. Cuando él mata al marido de Betsabé para tomar su esposa, la culpa la sufrió un inocente. ¿Cuál fue el inocente que sufrió el castigo de ese asesinato? El hijo que murió, el hijo que estaba por recibir Betsabé y toda su casa. Tenemos nosotros ahí pues que hubo un asesinato, un hermano mató a otro hermano después de que ese hermano violó a la hermana. Y entonces, hermano, la situación en la casa de David fue terrible, ¿no? Y vemos luego lo que vino. Los hijos de él se rebelaron contra él, dividieron el reino, trajeron desgracia al gobierno. Entonces, aunque David fue un gran hombre de Dios, porque así lo dice la Biblia, un hombre que amó a Dios de verdad, David fue débil en el asunto, queridos hermanos, pero más, puedo decir, el asunto más peligroso de la vida de los varones, de los hombres, la familia. No supo ser cabeza de familia. Fracasó en lo que se llama la paternidad. Y entonces, no fue un ejemplo de padre, David. Eso queda aquí en la Biblia registrado. A David no lo podemos emular como un buen padre, pero sí como un gran hijo de Dios. Fue excelente hijo de Dios, porque él pecaba contra Dios y él venía a pedir perdón. Y también vemos una de sus facetas que él se restauraba, Dios lo restauraba y él se levantaba. Algo que tenemos que salvar de David, su gesto de generosidad y su devoción y su oración a Dios. Gran adorador y gran hombre desprendido para Dios, muy desprendido. Cuando David le dice a su hijo porque Dios le dijo a David que él no iba a hacer el templo porque había sido un hombre de guerra, había derramado sangre, y le dijo que Salomón su hijo a él lo convertiría en rey de paz. David no se ofendió, al contrario, de su riqueza, de todo lo que obtuvo en las guerras, lo entregó a su hijo Salomón para que lo invirtiera en el templo. Todas esas cosas hablan muy bien del rey, pero no hablan bien en esta situación. Es por eso que si algo podemos nosotros rescatar que nos sirva a nosotros para hablar sobre la familia, sobre cómo Dios quiere enseñarnos a manejar nuestro hogar, nuestra familia, ahí está David, porque David sufrió. Y entonces dice que él confesó sus culpas, sus transgresiones, y Dios, viendo la actitud de él, ¿verdad?, humilde, sencilla, lo perdonaba.
Una de las cosas, hermanos, que hace que el hombre no se confiese es su orgullo. Y el orgullo es la esencia del pecado. ¿Por qué Satanás, hermanos amados, cae, como dice la Biblia, de ese estado donde él estaba? Satanás fue un querubín, un ángel. La Biblia dice por su orgullo, por su orgullo. El orgullo de Satanás es lo que lo movió a hacer lo que él ahora es, un demonio, un espíritu, ¿verdad?, que causa por donde quiera espanto. Y entonces ese orgullo, muchas veces podemos decirlo, está en el pecado, de los transgresores, de nuestro pecado. Por eso Jesús habló de la humildad, habló de confesarse unos a otros sus culpas, habló del perdón, de perdonarse unos a otros. En eso hay restauración. No es que yo me peleo y yo en mi orgullo me voy y sigo y me mantengo en esa situación. No, hermano, eso no es de cristiano. El cristiano restaura, confiesa, quiere volver a ese estado maravilloso de paz, de gracia en que él estaba antes, ¿no? El versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es importante eso, ¿no? Cuando venimos a confesarnos delante de Dios, en todo tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sabes por qué? Porque hay un momento límite, hermanos, para confesar pecados. No es que toda la vida tú vas a confesar pecados, ¿no? Un momento en que Dios está dispuesto, pero hay un momento en que tu pecado recurrente, permanente en tu vida, llega hasta el límite de Dios. Y hay que tener cuidado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí habla de la restauración del pecador hacia Dios. Dios nos hace entender, nos enseña el camino que debemos andar, fija sobre nosotros nuestra vida. Y aquí viene algo que es metafórico, pero que es muy importante. El cristiano que no entiende el gran daño que tiene el pecado y el gran beneficio que Dios nos ha dejado de la confesión, es como una mula, como un mulo, dice. No tiene sentido, no tiene entendimiento. Y esa es una comparación, ¿ves?, que nos da la Biblia, que son sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Acerquémonos a Dios, vengamos a Él, presentemos delante de Él nuestra condición, nuestra situación, ¿verdad? Porque la necesitamos. Muchos dolores habrá para el impío, dice la Biblia, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Termina con una alabanza este salmo. Empieza también con una bendición. Bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es justamente, hermano, lo que el Evangelio vino a hacer, ¿no? Vino a llamar a pecadores para esto. Para eso es el Evangelio, para venir a la presencia del Señor y presentar lo que somos delante de Él, para que Dios restaure nuestro corazón, nuestra vida. Vamos en esta tarde a orar y vamos a pedir, hermanos, al Señor que nos ayude en nuestra situación, en nuestra condición espiritual, en nuestro pecado, porque ya hemos visto que hay pecados que no sabemos, no vemos, ¿verdad? Pecados que están escondidos, guardados. Muchas veces los vemos, pero no queremos aceptarlos, ¿no? Pero están ahí. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque como está escrito en tu verdad, en tu palabra santa, hay una dicha, hay una bendición, hay una felicidad extrema
de habernos sentido completamente libres, sin culpa delante de ti, sabiendo que en Jesucristo podemos nosotros, Señor, caminar la senda que trae gozo y paz a nuestras vidas, Señor, en Cristo, aquel que vino a poner fin a nuestra maldad, a nuestro pecado. Gracias, Señor, porque en este salmo hemos visto, Señor, el problema grave y grande que hay al vivir en pecado, pecando, pero también, Señor, el camino que debemos seguir los cristianos para no caer, Señor, en ese ejemplo de ser como un mulo, sin entendimiento, porque no queremos acercarnos a ti, a confesar nuestros pecados, nuestras culpas delante de ti. Señor, esa actitud puede ser que nace de la arrogancia o del corazón orgulloso que hay en nuestras vidas, Señor. Por eso queremos en esta tarde, en este tiempo de oración, orar por nosotros, para que tú nos guardes de esa condición, de esa actitud, y nos hagas ver, Señor, nos hagas comprender que tenemos, Dios mío, Señor, que pedirte perdón, y pedir perdón a quienes hemos ofendido también. Señor, perdona todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por haberte fallado, por haber quebrantado tus normas, tus mandamientos, tus estatutos, todo aquello que está escrito en tu Evangelio. Perdónanos, Señor, porque, Dios mío, no queremos vivir enfermos, ni tampoco, Señor, a espera de una situación, Padre, que produzca en nosotros, Señor, disciplina de lo alto, de parte tuya, Señor. Señor, te pedimos misericordia por la vida de cada uno de nosotros, por aquellos también que, oh Dios mío, en alguna forma, Señor, están jugando contigo, Señor, jugando con este camino, con esta realidad que hay, Señor, en la vida de aquel que tú has salvado. Señor, Dios mío, ten piedad, Señor, de sus vidas y hazle ver, Señor, a ellos su condición espiritual y quítale a ellos las vendas que Satanás pone en sus vidas, porque Satanás es experto en hacer creer a muchos que por caminar en una religión se es cristiano, se es salvo, y nosotros sabemos, Señor amado, que la salvación es una obra divina, es una obra de gracia, que el hombre no la puede crear y que nadie la puede igualar, porque viene de ti, transformando el corazón de piedra del hombre y poniendo un corazón de carne delante de él. Que tú eres un Dios, Señor, que renueva nuestras mentes y pones, Dios mío, Señor, dentro de nosotros tu espíritu, para que podamos, Señor, apuntar, Dios, a sus frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, misericordia, en fin, aquellos frutos, Señor, que se manifiestan y que es la vida llena del Espíritu, Señor. Una vida, Dios mío, Señor, de tranquilidad, de armonía y de paz. Señor, muchos en esta tierra están en otros caminos. Muchos están, Señor amado, viviendo en otro espíritu, como dice tu palabra, en ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oramos por ellos, pedimos para ellos perdón, gracia, misericordia, Señor. Oh Padre eterno, perdona, Señor, Dios mío, nuestras vidas, nuestras falacias, nuestras mentiras, nuestra situación humana, pecaminosa delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque de seguro, como dice tu palabra, Señor, Dios mío, ha habido en nosotros, Padre eterno, pecado. Ha habido en nosotros, Señor, maldad. Ha habido en nosotros, Señor, oh Dios mío, aquello que te desagrada a ti, Señor. Y es por esta situación, Señor, que muchas cosas pasan en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ten piedad, Señor.
Oramos por esta iglesia, por aquellos, Señor, que, oh Dios mío, Señor, han traído, Señor, sus pecados con ellos, para que, Señor amado, tú obres en sus vidas, Señor. Y pensaron, Señor, vivir así. Señor, tú eres un Dios que sabe descubrir todo y sabes hacer las cosas a tu modo, Señor. Por eso, Señor, Dios mío, perdónanos. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, oh Padre eterno, oh Señor, de tu iglesia, de esta iglesia, Señor. Oramos para que tú, Señor amado, perdones todos nuestros pecados, Señor. Perdona, Dios mío, a nuestros hermanos que pecaron y que fallaron y que ahora ya no están, Señor. Perdona sus pecados. Oramos por ellos en esta tarde. Oramos por sus vidas, Señor. Oramos también por aquellos que están lejos ahora y que un día vendrán, Señor, a añadir a esta iglesia aquellos que serán salvos, Señor. Padre, gracias por ello. Señor, oramos, Dios mío, Señor, por que, oh Dios mío, hagas la obra, Señor, edificadora en nosotros, Señor. Y traiga, Señor amado, aquellos que, oh Dios, necesitan escuchar, necesitan oír tu palabra, Señor. Señor, oramos por aquellos débiles, por aquellos, Señor amado, nominales. Decimos nominales porque, Señor, los conocemos por nombre, mas no por entrega y compromiso a ti, Señor. Queremos, Dios mío, gente de verdad, gente del reino, gente que te ame de verdad, que tenga, Señor amado, un corazón restaurado totalmente. Aquellos, Señor amado, que entran por atrás, Señor Dios mío, tú te encargarás de sus vidas, Señor, y harás la obra en ellos. Cerrarás las puertas, Señor, para que, oh Dios mío, Señor, podamos nosotros seguir ministrando hacia adelante, Señor. Por donde, oh Dios mío, tú nos guías, tú nos diriges, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que no vienen a la iglesia. Todos aquellos, Señor, que están comprometidos con otros menesteres. Señor, trata con sus vidas. Señor, queremos pedirte también por el servicio, por el culto de oración que cada miércoles llevamos adelante aquí en la iglesia, Señor. Queremos que tú lo bendigas. Queremos, Señor, que tú hagas durante todo el tiempo, Señor, de oración, tu obra aquí entre nosotros. Señor, oramos por el culto de cada domingo, Señor, para que tú obres, para que tú hagas, Señor amado, la obra allí. Oramos, Señor, por cada asunto nuestro en particular. Tú lo conoces, tú sabes nuestra situación. Pero antes pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Oh Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado, a seguir adelante en ti. Mientras tú sustentas, suples, Dios mío, nuestro diario vivir a través, Dios mío, de tus bendiciones, a través de tus promesas, a través de todas aquellas cosas que tú haces y realizas en nosotros. Oh Señor, gracias, muchas gracias te damos, porque, oh Señor, todavía podemos congregarnos aquí, en tu nombre santo, en tu nombre santo, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos todos tus favores. Te agradecemos, Señor amado, lo que tú haces en la vida de cada hijo tuyo, Señor. Señor, queremos orar y pedirte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo ahora en este instante, Señor, los problemas del COVID. Oramos, Señor, por los presos. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Señor, Dios mío, cuídalos allí, guárdalos hasta la muerte. Ata, Señor amado, ahí en las cárceles, en la prisión, a ese espíritu de guerra y de muerte que los ha asolado, Señor. Y permite, oh Señor, que tu palabra entre allí y que muchos la escuchen y muchos puedan encontrarte y refugiarse en ti, Señor. Oramos, Dios mío, de manera especial. Oramos, Señor, Padre eterno, por cada enfermo en cada hospital.
por cada enfermo en cada hospital, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten piedad. También queremos poner en tus manos, Señor, las elecciones de este 11 de abril, para que tú guíes a este pueblo ecuatoriano a una decisión sensata, sabia. Señor, enséñanos a escoger de tal manera, Señor, que podamos, Dios mío, Señor, descansar sosegadamente durante todo este tiempo. Oh Dios bendito, gracias. Muchísimas gracias te damos. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.